Paola es ex integrante de la Iglesia Evangélica y quiere contarnos qué pasaba con esta petición que se hacía de donar con alegría a este Banco Celestial. Paola, ¿cómo estás? Hola, Buen día. buen día. Y gracias por comunicarte con nosotros. ¿Cómo era esto de la entrega del diezmo? ¿Qué pasaba, por ejemplo, si uno no podía entregar o no podía compartir con esa plata? Bueno, como participante de la iglesia, anteriormente participé en otra iglesia, la verdad. En iglesias que se hacía de una forma, iglesias que se hacía de otra forma, pero en la mayoría era como una situación general en que el diezmo se llamaba dar el diezmo todos los meses, que es el 10% de tu sueldo. Y bueno, habían veces en que cuando los hermanos de la iglesia no podían dar este dinero, se inicia una especie de persecución, de investigación, porque el hermano no da el dinero. Al hermano se le llama, se le pregunta, ¿por qué usted no está dando el dinero? ¿Por qué usted no está dando el diezmo? Yo creo que esa situación era demasiado injusta. Te preguntaban a ti, Paola. ¿Te pidieron alguna vez liquidación de sueldo o algo así? A mí no, pero sí vi en muchas iglesias la situación de que el hermano no daba, porque yo escuchaba al pastor ahí que decía que no era una obligación. Se supone que es voluntario, ¿no? No era una obligación, pero en la ley de Dios o en la ley de la Biblia, de la palabra de Dios, es una obligación. ¿Por qué? Porque si uno no lo da, si uno el mes no da lo que tenía que dar, como que estaría haciendo algo malo. Sí, entonces, ahora Paola, vamos a, claro, hablan decían que era malo no donar, pero también habían casos que Paola llamó con volver a conversar con ella, Pastor Castro, decían que le pedían como las liquidaciones de sueldo. ¿Eso usted también lo ha visto en algunos lugares? La verdad que me sorprende lo que ella señala de que le pidan liquidación de sueldo. Eso no debiera ser así. Primera vez que lo escucho, Pablo, Claro, no sé, pero no. jamás ningún pastor pediría eso. ¿Pero lo había escuchado usted algo así? Es primera vez que lo escucho y la verdad que me sorprende muchísimo. Pastor Álvarez, Pero ¿también? yo creo que es una mala práctica. No. Ahora, Lo que puede sea haberlo, una pero mala que yo práctica, ¿no? sepa, Claro. es voluntario. No claramente, se puede descartar, claro. Claro, Que puede haber. claramente el diezmo y los aportes que hacen los fieles a la comunidad es voluntario. Y ese lo hacen con mucho amor, claramente para la proclamación del Pero Evangelio de Jesús. ¿Cómo se hace esa entrega o cómo se pide? ¿Eso se pasa a un sobre? En algunas comunidades se pasa a un Pastor, sobre. yo voy a pero- anotar el proceso pero para el que lo sobre entendamos bien aquí en la pizarra. Cerradito. Va en, claro, eso se hace en un sobre y este sobre es, a veces cerrado. En algunas organizaciones incluso está con nombre, apellido y el monto. Ah, mira. Mencionando quién da, están mencionando el nombre, quién da ese aporte. Y finalmente los dineros se cuentan. Siempre hay una normativa que deben contarlo mínimo 2 personas. Ya, y ese firman sobre y se es hace familiar. un informe del dinero. No son familiares del pastor. Ya, perdón, ese sobre es familiar, es personal. No, es personal o familiar. A veces es personal y a veces familiar. Algunas matrimonial. personas dan su aporte y sus diezmos como familia. ¿En efectivo, en cheque? En efectivo, en cheque, incluso en transacciones electrónicas. Transferencia. Aquí esas transferencias se le electrónicas transfiere? se transfieren a la corporación al cual corresponde la personalidad jurídica que tiene una cuenta de la corporación. No es una cuenta personal. Perdón, en el caso de la iglesia suya, hay una cuenta que es de la iglesia institucional y ahí Es de entra la la corporación, transferencia. a nombre de la corporación, con un RUT de la corporación, y por lo tanto ahí entran los dineros. Esos dineros son contados, se hace cada vez que se reciben los Debidamente dineros. identificados. Hay una hoja donde se anotan todos los dineros que ingresan, 2 personas firman ese ¿Hay y un eso mínimo? ¿Hay un mínimo o un máximo de aporte? no hay ni mínimo ni máximo. Ahora, el sentido del diezmo es el 10%, ¿no? Claro, lo que Del pasa es que sueldo de una persona. hay que entender que esto viene de una tradición judía del Antiguo Testamento, que es el tiempo de la ley, que la ley decía que había que aportar un 10%, pero hoy estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de Jesús, y la gracia es que los cristianos entendemos que todo lo que tenemos es de Dios. Entonces yo puedo aportar más, puedo aportar menos, porque todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. Y ahí entra lo que decía Hugo, que depende de quiénes cuenten o delante de quiénes se abran estos sobres y se cuente esa plata, po. Es así Claro. como se abre el sobre, está ahí solo y así como un recortín. Es que a mí me da la impresión, insisto, que la cúpula del pastor sí estaba al tanto.
¿Sí? ¿Tú crees que Es sí? que es obvio, porque si lo que hemos visto hasta el minuto es que nunca existió un ente fiscalizador. Claro. Y yo creo que independiente de que no se pueda contar la plata al minuto de abrir el saco negro, sí, nosotros solamente en la imagen vemos una fila de gente que durante muchos minutos estaba haciéndola para aportar su diezmo. Por lo tanto, era fácil poder calcular a simple vista la cifra de la que estamos hablando. Además, si nos recordamos cuando el obispo Durán, en una entrevista dice derechamente que tiene una cuenta de que él tiene más o menos 130 millones de pesos como un gasto de reserva, y él Sí, así claro, lo un poco, define. un poco. Eso es claro, Era para gasto de 130 millones emergencia. de pesos para alguna emergencia, pero él lo dice muy Suelto de muy cuerpo. suelto de cuerpo, exactamente. Y cuando Claro, pasa eso, porque uno se bajo puede el preguntar entendimiento que para de ellos es algo que el está diezmo va normalizado. todo a la administración del pastor. Claro, Y ese es el sí. tema. Sí, el tema es quién administra esos dineros. Oiga, estos Y dineros tal que como entran... decía Hugo, obviamente que hay un grupo que está alrededor de él, que también de alguna forma ellos forman parte de la situación que está sucediendo. Oiga, ese ellos dinero son que entra- responsables también de lo que está sucediendo. No es solamente el para que esto suceda, no solo está involucrado el obispo y el pastor, sino que también hay un grupo de personas que están apoyando porque justamente de acuerdo a la ley chilena, ¿no es cierto?, hay un directorio y por lo tanto ese directorio debería velar para que estas cosas no sucedan. Ahora, si el directorio no lo hace, no está cumpliendo su labor. Dinero que entra, Gino, en el sobre, ¿no es cierto? Según el organigrama que tienes tú ahí. Se entrega en un sobre, en efectivo, cheque, o también puede ser de transferencia, sin mínimos ni máximos. ¿Y quién distribuye esa plata? ¿Cómo se administra? Esa plata se administra por, justamente hay un concilio, o se llaman en algunas iglesias, se llaman presbiterio, se llaman concilio, pero es un grupo de personas que son los que administran los dineros de la ¿Pero iglesia. son pastores? Como No, consejo. normalmente son laicos y el único es el pastor. Hay un pastor y todo el grupo es laico. Miembros de la misma Laico iglesia. liderado por Ahora, un pastor. perdón, liderado por un ¿cuál pastor. es como la promesa o el objetivo con el que los fieles dan esa plata? ¿Qué se les dice? ¿Que con esa plata se va a hacer qué? ¿Beneficencia? ¿Que se van a mejorar, no sé, la infraestructura de las iglesias? Todo, ¿Que se va a financiar a las Incluso autoridades? se ¿Por qué se da esa plata? Incluso eso sirve para financiar los sueldos de los pastores. ¿sí? Que están Sí. fijados y regulados. Claro, pero a ver, ¿quién lo fija el sueldo de los pastores? Esta comunidad, este grupo de laicos liderado por el pastor, que es un voto, podríamos decir, de un grupo de por lo menos entre 8 distintas cantidad de personas. Este grupo es el que decide cuál es el sueldo del pastor. Y de hecho, cuando se decidió mi sueldo, yo tuve que salir fuera de O sea, esa no puedo reunión. opinar. Pero no pude esto- opinar y después se me dijo cuánto es lo que se me iba a dar. Pero en el como caso sueldo. del obispo esto no se hacía. Esto no se hace. Esta metodología justamente no. autodeterminaba finalmente el sueldo. Claro, porque todos los diezmos entran al obispo o al pastor y esa práctica que tienen algunas iglesias pentecostales no es la generalidad de todas las iglesias evangélicas. algunas Y esas prácticas son ilegales o no? Bueno, a ver, moralmente y bíblicamente yo creo que no son correctas. Ah, morales, pero no ilegales. Claro, lo que pasa es que la ley chilena lo único que hace es que hay que rendir cuentas de qué es lo que son los ingresos y los gastos, pero no dice en qué es lo que debe gastarse. No hay una auditoría en la forma legal de cómo deben hacerlo. Ahora, las iglesias obviamente no quieren que el Estado se involucre justamente en sus dineros. Por lo tanto, si el Estado, las iglesias no quieren que el Estado se involucre en su dinero, lo que deberían ser justamente los fieles deben ser los que tienen que controlar esas situaciones, incluso llegar a auditoría. O sea, Y yo soy contador auditor, Jaime es contador auditor, ambos somos contador alguien auditor está y conocemos en una el iglesia, tema si que alguien está en una iglesia deberían donde no haber pase incluso eso, auditorías. Si alguien está en una Deberían haber iglesia auditorías. donde no pase eso, entonces este organigrama que señalaba ahí Gino, estamos en un problema. A lo mejor eso es lo que le pasó a Paola, justamente que vuelve a estar con nosotros en línea, Paola. Tú decías que incluso algunos eran, entre comillas, perseguidos para que entregaran este aporte a la iglesia. Claro, es una forma como de decirlo, porque al final no es en sí una persecución, pero es la forma en que lo hacen. Por ejemplo, no das el diezmo un mes, no das el diezmo otro mes, el tercer mes tampoco lo das, y ya el pastor o la gente que recibe el diezmo se empieza a preocupar. Entonces es como, hermano, usted, ¿por qué no ha diezmado? ¿Por qué si usted trabaja todos los meses no da el diezmo? ¿Por qué? Entonces al final es como una persecución del por qué. De repente era como, ¿sabe qué? No puedo darlo porque tengo necesidad este mes, esto me pasó. O sea, usted no cree en que Dios le puede suplir sus necesidades. O sea, que usted no está creyendo en que Dios le puede multiplicar su dinero. Entonces es una persecución. Es una forma de decirte que... Claro, tú te sentías así cuando... No crees en Dios, porque no crees que Él te puede dar más plata, porque
que se puede multiplicar tu plata. Entonces al final uno se siente con la obligación. Claro. El pastor dice que no es una obligación, pero uno se siente con la obligación porque es fe. Ahí todo se va por la fe. Todo ¿A por quién la le fe. debías, según tú, cuando dejabas de pagar? ¿Ellos qué te decían? ¿Que le debías a Dios o a la iglesia? A Dios. A Dios. Dios. Y si Claro, le- y ahí te hacen tú le sentir debes como a lo Dios, emocional. le debes al pastor, porque el pastor es una imagen de la iglesia, es como la cabeza de la iglesia. Y te hacían sentir mal eso a ti. O sea, a mucha gente era como, pucha, a lo mejor lo estoy haciendo mal, a lo mejor tengo que darlo, a lo mejor no, pero yo decía, piensa, la gente que con suerte ganaba el mínimo, porque hay iglesias en que va gente pobre, Sí. realmente pobre. Entonces hay gente que no podía darlo. Y si pierde la pega, por Simplemente- ejemplo, está difícil la situación. 200 lucas, imagínate, entonces son 200 lucas que ganaba la señora mensualmente, aunque fuesen 20 lucas que tenía que dar, ¿cachai? Son 20 lucas en que podría pagar una cuenta, por ejemplo, son 20 lucas en que puede pagar un gas, por ejemplo. Entonces, es el sistema, lo encuentro que no debiese ser así. Claro, lo que hizo el obispo Durán es totalmente una sinvergüenzura, o sea, 130 millones de reserva, mientras en sus iglesias pequeñas que tiene, qué sé yo, por tantas comunas, hay gente que no puede pagar, por ejemplo, su casa, que no puede pagar los estudios de los hijos por miles de cosas. Eso es lo que debiese haber hecho él. Paola, ¿y tu familia sigues formando parte de alguna iglesia? No, Ninguno de tus miembros familiares cercanos. no, ¿Y por cuánto tiempo lo fueron? pucha. Paola se Yo llama. personalmente 6, 7 años. 6, 7 años. Pastor, ¿usted quiere hacerle alguna Sí, pregunta? no, Paola? mira, Paola, lo único que quiero decirte es pedirte perdón en el nombre de la Iglesia Evangélica. Esta no es la práctica general de la Iglesia. Nuestro líder es Jesús. Y obviamente lo que queremos nosotros es seguir Jesús, seguir el Evangelio. Y los que nos están escuchando, si tú participas en una comunidad que ves que lo que ahí se habla, se dice, no es lo que Jesús enseñó, no es la humildad de Jesús, no es el Evangelio de Jesucristo, bueno, hay muchas comunidades cristianas evangélicas que te podemos acoger y acoger a tu familia. Así que estamos disponibles. Ahora, obviamente que estas malas prácticas lo que hacen justamente es alejar a personas Alejar al- de la iglesia y de Jesús. Pero estamos aquí para decirle a los que nos están mirando, la iglesia evangélica tiene una historia en este país y por lo tanto esa historia refleja que hay mucha gente que ha dado su vida. Yo vengo de familias evangélicas, fundadores y de gente que tuvo que ir a fundar iglesias, por ejemplo, en Isla de Pascua. Un tío mío fundó la iglesia en Isla de Pascua. Isla de Pascua en esa época, yo era niño, yo fui a Isla de Pascua, obtener un sueldo o recursos para tener a alguien en Isla de Pascua era carísimo. Una bebida en Isla de Pascua en la época yo fui, era carísimo. Todavía. Y imagínense en sobrevivir un pastor sin comunidad, sin congregación en Isla de Pascua. Por lo tanto, no podemos meterlos a todos en el mismo saco. Hay gente que ha dado la vida por esto, por el Evangelio y por la verdad de Jesús. Así que te pido perdón y estamos disponibles, Jaime, y muchas organizaciones que estamos disponibles para recibirte y recibir a tu familia. Oye, Paola, ¿cómo es eso de cuéntanos un poco más esto de que las iglesias juntaban esta plata, ¿no es cierto?, en estas bolsitas y la entregaban además a la iglesia como rectora o la iglesia madre? Realmente es así cuando es una iglesia más grande. Yo participé en iglesias más chicas, pero sí fui a algunas más grandes y es donde el obispo, el que unge pastores, el que hace a los pastores que sean pastores, los nombra. Y esos pastores abren iglesias en otros lugares, en donde van recibiendo más diezmo, y ese diezmo también tiene que dar como su parte también al obispo, en este caso. Es como una cadena, no sé. Claro. Sí, ahora Pastor Castro, la Paola sigue al teléfono, pero una persona si se sintiera así como Paola y no se quiere alejar de la iglesia, ¿a quién se acerca? Bueno, un poco lo que decía Pablo y agradecer el llamado de Paola. Paola, ¿verdad? Paola, Agradecerlo sí. mucho. Concuerdo con lo que dice Pablo. No es el común de la iglesia evangélica. Que ella lo tenga claro, la iglesia tiene un fin mayor que este. Bueno, si eso pasa, que se acerque a alguna comunidad nuestra, de las Asambleas de Dios, Sí, claro. de la Iglesia Evangélica Luterana, que se digo presbiteriana, Anglicano Alianza soy yo. Cristiana. La verdad que
manejamos el asunto de otra forma como lo hemos Se señalado debe acá. acercar, claro, sí. Que se acerque, porque obviamente que hay una herida ahí, ¿no es cierto? Lógico. Hay muchas cosas que están en ella en conflicto, Ahora, como- pero no es el común de la Iglesia Evangélica chilena. Ahora es Eso tan lo que delicado queremos porque de resaltar. pronto alguien dice, bueno, no me alcanza este mes para dar, entonces hay un poco de vergüenza, no quiere compartirlo a lo mejor con otros fieles. Es muy delicado, yo Es creo que se juega ahí delicado. al límite. Claro, y justamente se abusa de eso muchas Y veces.